Descubierto, el impactante surgimiento del falso profeta en el plan divino de Apocalipsis. En el año 95 DC, durante el reinado de Domiciano, en la isla de Patmos, un lugar desolado y remoto, se encontraba el apóstol Juan, exiliado por su fe en Cristo. En medio de las olas que golpeaban las rocas, el sonido del mar era un eco de la ansiedad que llenaba su corazón por la comunidad cristiana que había dejado atrás. La persecución que enfrentaban sus hermanos en la fe no solo lo perturbaba, sino que también lo impulsaba a la oración. Clamaba al Señor por fortaleza y dirección, anhelando que las promesas de Dios resonaran en sus corazones, aún en tiempos de prueba. Mientras el sol se ocultaba, una luz deslumbrante lo rodeó. Juan sintió una mezcla de temor y reverencia al encontrarse cara a cara con Jesucristo. La visión era grandiosa, el brillo de su gloria lo envolvía. De repente, una voz llena de amor y autoridad le habló. «No temas», dijo, «yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin». Con cada revelación, los eventos del fin de los tiempos comenzaron a desenrollarse ante sus ojos, y la visión de un falso profeta emergió. Un personaje cautivador que, según las Escrituras, seduciría a las multitudes con señales y maravillas, desviándolos del camino de la verdad. Apocalipsis 13, 11 al 15, RVR 60. Juan contempló con creciente dolor cómo este falso profeta, un lobo disfrazado de oveja, capturaría la atención de naciones enteras, guiándolas hacia el culto de la bestia. Su corazón se llenó de preocupación. ¿Cómo podrían sus hermanos en la fe resistir esta tentación sobrenatural? El falso profeta se convertiría en un símbolo de desesperación, una figura que sembraría confusión en un mundo que ya estaba sumido en la oscuridad. Era un mensaje claro sobre la necesidad de discernimiento en tiempos difíciles. Desesperado, pero también alentado por la visión de la gloria de Cristo, Juan recordó la palabra, «No temas, yo estoy contigo», Isaías 41:10. Estas promesas resonaron en su mente como un bálsamo para su alma agitada. Sin embargo, la realidad era imponente. La comunidad cristiana enfrentaba una feroz persecución a manos del Imperio Romano, y la sombra del falso profeta se cernía amenazadoramente sobre ellos, diseminando la duda y la inseguridad. Juan reflexionó, sintiendo el peso del dilema. ¿Cómo podrían mantenerse firmes en su fe ante semejante adversidad? Mientras se sumergía en recuerdos de aquellos valientes que resistieron la opresión en el pasado, la grandiosidad de Dios se hizo presente. Comprendió que aunque el engaño parecía tener un avance momentáneo, la luz del Cordero siempre triunfaría sobre la oscuridad. Apocalipsis 17:14, RVR 60. Con renovada determinación, comenzó a escribir, deseando transmitir su mensaje de esperanza y urgencia, instando a sus hermanos a permanecer firmes en la verdad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Dentro de la visión, una voz retumbó con fuerza. «El que tenga oídos, oiga». Las palabras pesaban en el aire como una advertencia resonante sobre los días oscuros que estaban por venir. Juan dejó su pluma sobre el papiro. La historia permanecía sin resolución. El misterio del plan divino se acercaba. La incertidumbre y la promesa se entrelazaban, invitando a todos a prepararse para el desenlace que estaba por llegar, con la luz brillando intensamente en medio de la tiniebla.
Juan, con el corazón aún agitado por la revelación, se retiró a un suave rincón de su celda, donde la brisa del mar traía consigo un ligero murmullo. Su mente no podía escapar de las imágenes que el Señor le había mostrado. Se arrodilló, con su rostro inclinado hacia la tierra, buscando la paz que solo el Espíritu Santo podía brindarle. Mientras oraba, su espíritu clamaba por entendimiento, por discernimiento para sus hermanos de la fe que enfrentaban la confusión del falso profeta. De repente, un nuevo fulgor iluminó su entorno, y en su corazón resonó la voz de la revelación. Escribe lo que ves y lo que sucederá después de estas cosas. Apocalipsis 1:19, RVR 60. Se sintió impulsado, como si un fuego lo consumiera, y su pluma danzó sobre el papiro escribiendo cada detalle con fervor. El tiempo era corto, y él debía actuar como el heraldo de la esperanza divina. En su visión, Juan miró hacia un vasto horizonte donde se levantaba la bestia. Desde las profundidades, una figura imponente emergía, una creación de poder sombrío que obligaba a la humanidad a arrodillarse ante ella. Era un espectáculo aterrador, opuesto a la majestad del Dios Altísimo. Una voz habló desde el trono celestial. «He aquí, un tiempo de juicio se aproxima sobre los que han preferido la oscuridad a la luz». Juan 3:19. Al escuchar esto, Juan sintió escalofríos, ya que sabía que la humanidad enfrentaría una elección crucial. El falso profeta, un maestro de engaños, se acercaba a las masas indispensables, seduciendo con promesas vacías que llenaban los vacíos de las almas. Llamó a los líderes de las naciones y los llevó a una alianza perversa, haciéndoles creer que sus nuevos ídolos eran dignos de adoración. «¿No ves?», le dijo la voz, «serán llevados a la perdición, y su sangre caerá como lluvia sobre la tierra». Mateo 23:37. El horror se instaló en el corazón de Juan y sintió la responsabilidad de advertir a cada congregación, cada comunidad que sulfatara. Su fe en el verdadero Dios. Con voz firme, la luz celestial progenitor de esperanza proclamó: «Los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos». Mateo 24:13. Esta promesa encendió la determinación de Juan. Sabía que necesitaba escribir sobre la resistencia de los santos y el triunfo final del Cordero. Los fieles que no se inclinaran ante la bestia recibirían la corona de vida. Su fe no sería en vano. Mientras su pluma continuaba su camino sobre el papiro, una intensa atmósfera sobrecogía su ser. En la distancia, vio la llegada de un rey, un poderoso monte que traía consigo nuevas de salvación. «Este es el Rey de Gloria, que vendrá y restaurará todo lo que está roto», susurró el viento, trayendo consigo un suave perfume de esperanza. Pero, ante la inminente llegada de este Rey glorioso, había advertencias por no desestimar. La visión se tornó en un lienzo de colores vibrantes, donde dos caminos se mostraban claramente: el camino de la verdad que llevaba a la vida eterna y el camino de la perdición que se extendía ante el falso profeta. «El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente». Apocalipsis 22:17. Sin embargo, el eco de batalla y confusión seguía resonando. Como una sombra acechante, Juan se dio cuenta de que el tiempo de la revelación se acercaba. En su corazón reinaban significados ocultos y propósitos divinos. ¿Qué se avecina?, se preguntó. Solo el tiempo revelaría el desenlace del gran relato de la humanidad, la manifestación del dominio de Dios a un mundo caído. Cuando puso el último trazo en el papiro, una luz deslumbrante estalló en su entorno, mostrando un nuevo horizonte. «He aquí vengo pronto». Apocalipsis 22:12. Resonó aquella voz divina, trayendo consigo el misterio de la justicia y la paz. Un nuevo capítulo se revelaba y la batalla por las almas apenas comenzaba. El final del relato se acercaba, dejando a todos al borde de la gloria y la desesperación, mientras el plan soberano de Dios continuaba su despliegue eterno. Juan, recogido en su celda, sintió el latido de su corazón sincronizado con la frecuencia del cielo.
No pudo deshacerse de la tremenda sensación de urgencia que lo embargaba. Mientras la luz divina se desvanecía, una inquietante sombra comenzó a deslizarse a través de su visión. En su espíritu, el eco de la advertencia resonaba, recordándole las palabras de Jesucristo. Cuidado con los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. De pronto, la visión se tornó oscura. En este caleidoscopio de humo y sombras, Juan se encontró frente a una multitud ensordecedora en la que miles de rostros clamaban y se retorcían en un estado de desesperación. La atmósfera estaba impregnada de un miedo palpable, como un peso que ahogaba la esperanza que aún podía quedar en sus corazones. A medida que se concentraba, vio al falso profeta, aquel que había sido un eco distante en sus oraciones, una figura que parecía tan carismática y convincente como perversa. El falso profeta estaba como un maestro de ceremonias, su voz resonaba en la multitud con poder persuasivo, como trueno divino, mientras ofrecía un elixir de soluciones rápidas a las tribulaciones del pueblo. «He aquí, la solución definitiva ha llegado», proclamaba con autoridad, y en ese momento la multitud cayó de rodillas, rendida ante la ilusión de su palabra. Un sudor frío recorrió la frente de Juan al percibir que las almas buscaban alivio en la mediocridad de un mentiroso, en vez de volverse al Rabí de Nazaret, el único camino verdadero. «¿Por qué te turbas, oh alma mía?», Juan se preguntó, sintiendo la lucha interna crecer en su pecho. El testimonio del amor divino, contradicho por el odio y la desesperación, era un espectáculo que desgarraba su ser. Su pluma danzaba de nuevo. Los que acepten su marca quedarán malditos, pero aquellos que clamen al Altísimo pasarán por el fuego y saldrán como oro refinado. Apocalipsis 14, 9-10. La voz celestial rompió su trance, recordándole que la lucha no era solo contra carne y sangre, sino contra potestades oscuras. La visión continuó, y sus ojos se volcaron hacia el trono celestial que brillaba por encima de todo, el trono del que emanaba la luz que traía justicia. El Cordero será quien pierda su vida, solo para volver a levantarse en gloria, susurró el viento, mientras el poder del amor enfundaba su corazón en fortaleza. De repente, la multitud estalló en un clamor, clamando por la verdad. El falso profeta, acobardado por la creciente resistencia, se volvió violento. ¿Acaso no es mejor ceder y salvarse a sí mismo? ¿No es más fácil seguirme?, gritó, y su voz sonó como un eco satánico en el aire. Pero entre la confusión, Juan vio a algunos que levantaban sus manos al cielo. Eran los que habían perseverado en la fe, los que se aferraban a la promesa divina de salvación. «No temáis, porque yo he vencido al mundo», Juan 16:33, resonó en su mente. La luz del Rey de Gloria brilló en la distancia, y se sintió impulsado a escribir con mayor urgencia un mensaje de esperanza y un llamado a la resistencia. «Escribe, Juan», le dijo la voz, «porque el tiempo está cerca». La revelación del amor soberano de Dios se entrelazaba con los hilos de la historia, y la confirmación del juicio era inevitable. La batalla estaba lejos de haber terminado, y el falso profeta aún tenía un papel crucial en el relato del fin de los tiempos, pero el desenlace ya se había profetizado. Este era solo un paso más en el gran libreto del Creador. Mientras Juan cerraba los ojos, la luz del trono glorioso iluminó su celda nuevamente, y sentía que el cielo aún tenía más que revelarle. «¿Qué sigue en este relato, oh Dios?», se preguntó con fervor, y la respuesta, como una melodía suave, comenzó a fluir por su corazón. «La obra que he comenzado, la llevaré a cabo en su plenitud». El eco de lo divino resonaba en su ser, y un nuevo misterio aguardaba ser desenvuelto en el inminente despliegue del tiempo, dejando a todos ante la maravilla sobre el plan soberano de Dios. Y así, en el silencio reverente de su celda, Juan se sumió en una reflexión profunda. La luz celestial pareció intensificarse, llenando cada rincón de su ser con la promesa de la revelación. Su corazón latía con vigor, anhelando comprender la magnitud del mensaje que se había de expresar.
El falso profeta, repetía, cada vez más convencido de su influencia feroz en aquellos que se hallaban fuera de estos muros, en medio del clamor que resonaba. Con su pluma en mano, comenzó a trazar con destreza los vislumbres del futuro, sabiendo que sus palabras traerían advertencias a generaciones por venir. He aquí, vendrán días en los que los hombres se apartarán de la verdad. A muchos les deslumbrará la brillantez de sus palabras, pero a su vez encontrarán en ellos corazones endurecidos. Escribió mientras su mente recordaba la advertencia de Pablo a Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo 4:3. Mientras Santiago reflexionaba sobre lo que había presenciado, la visión se tornó más clara. A medida que la imagen del falso profeta proliferaba en su mente, otros personajes comenzaban a despejarse en la oscuridad. Vio a muchos que como sombras se unían a la estela de su engaño. No eran solo las multitudes las que estaban en juego. Los líderes, los sabios, incluso los justos estaban siendo seducidos por promesas vacías y engañosas, sus principios doblándose ante las tentaciones de lo fácil. «Oh pueblo mío», clamó Juan desde lo más profundo de su ser, «¿no veis que el camino es angosto? A donde caminan no llevan luz, sino la oscuridad que los consumirá. Levantaos, clama a vuestro Dios, porque en la oscuridad el alfarero da forma al barro, aún a los más quebrantados». De repente, una nueva revelación atravesó su mente como un rayo divino. La figura de un gran dragón apareció en medio de sus pensamientos, con una corona sobre su cabeza y una cola que arrastraba con astucia la tercera parte de las estrellas del cielo. Su corazón cayó ante la imagen. Ciertamente, el adversario no está lejos. Este falso profeta es un siervo del maligno, un instrumento de seducción. Pero, ¿para qué? Para desviar a los escogidos, incluso a los mismos elegidos si fuera posible. Mateo 24:24. Juan era consciente de que la lucha no era solo por el presente, sino por las almas que anhelaban desesperadamente la verdad. Sentía el peso de la responsabilidad de sus palabras y su misión. Con renovado fervor comenzó a escribir. El tiempo de la tribulación se acerca, un tiempo en que la fe será puesta a prueba, y aquellos que se mantendrán firmes serán como las columnas de un templo, desafiando las contrarias. Tormentas que se avecinan. Al concluir su mensaje, una paz profunda llenó su ser. Una voz en lo profundo de su corazón le susurró: «El triunfo está asegurado». Porque aún en medio de la lucha, el Cordero de Dios tiene el poder de redimir, y mi propósito nunca será frustrado. Bajo la guía del Espíritu, Juan sintió que descendía otro velo. El futuro estaba tejida en hilos que danzaban en la tela de la eternidad. La imagen de la Nueva Jerusalén resplandecía a la distancia, un recordatorio de lo que estaba por venir. Y al final, cada lágrima será enjugada, el lamento cesará, y la voz de Dios resonará. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Con esta visión de esperanza, Juan sintió la urgencia de compartir el mensaje con el mundo. Escribe y divulga, porque el día se acerca. El reino de mi Padre se establecerá, y la gloria de Dios será revelada en toda su plenitud. A medida que su paisaje mental se llenaba de llamas gloriosas, una voz profunda resonó en su ser. ¿Estás listo para el despliegue de mi misión, para descubrir cómo el falso profeta es parte de mi plan divino de redención? Así, en su celda, un nuevo episodio de revelación comenzó, llevándolo aún más cerca del corazón de Dios. El dramatismo de la historia del hombre y su eterno destino se entrelazaba con el misterio divino, y Juan estaba en el centro de un asombroso despliegue de la soberanía de Dios. ¿Qué más se estaba revelando y qué papel jugarían aquellos que permanecieran fieles? La búsqueda por respuestas continuaba. Un silencio sobrecogedor llenó la celda, mientras Juan se adentraba más en la revelación que le era otorgada. La luz celestial que lo rodeaba parecía pulsar con la cadencia de su corazón. Se aproxima un tiempo, reflexionó,
cuando el poder del engaño será tan fuerte que hasta los más sabios se permitirán ser conducidos por senderos de oscuridad. A medida que su pluma se deslizó sobre el pergamino, un nuevo sentido de urgencia lo invadió. Las palabras fluyeron como agua viva. Y se levantará un falso profeta, y su voz será como un eco seductor en el desierto. De su boca saldrán maravillas y señales que les engañarán, y muchos se perderán por la seducción de su brillantez. Era como si, desde la penumbra del futuro, la esencia de ese personaje oscuro comenzara a cobrar vida, su sombra abrumadora proyectándose sobre aquellas naciones que, en su búsqueda de esperanza, olvidarían la palabra de su Dios. ¿Serán ciegos los justos?, musitó Juan, atormentado por la posibilidad. Con cada línea escrita, su espíritu se llenaba de una tristeza profunda al prever la desolación. Porque vendrán aquellos que dirán, «Yo soy el Cristo», y engañarán a muchos. Recordó las palabras de Jesús, «Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis», o «está en los aposentos, no lo creáis». Este falso profeta no se presentaría con astucia. En su engaño habría una apariencia de luz. En medio de sus escritos, la voz poderosa e inquietante de Dios continuó guiándolo. El adversario se encuentra en cada esquina, y su deseo es desvirtuar la verdad que habita en el corazón de mis fieles. Pero he aquí, entre la multitud engañada, habrá un remanente que no se apartará de mi palabra. Juan sintió el ardor de la promesa divina. Aún en la oscuridad, la luz prevalecería. Las imágenes siguieron fluyendo, y vio a la iglesia enfrentando tormentas. He aquí, muchos serán probados como el oro en el crisol, y aquellos que sean perseverantes recibirán la corona de vida. Santiago 1:12. Las visiones del futuro comenzaron a fusionarse. En su mente, un vasto campo de batalla se extendía ante él, donde las almas luchaban por mantenerse firmes. Cada testimonio de fe se convertía en un faro, y Juan comprendió que su misión no solamente era advertir, sino también empoderar. Armaos de la luz y no de la oscuridad, porque mi palabra es de vida eterna. La profundidad de su tarea se multiplicaba ante su ser. Ya no solo advertía sobre el falso profeta, sino que también debía preparar a los suyos para el contraataque. Escribid acerca de la resistencia, proclamad su alabanza en medio de la angustia, porque en el día de la tribulación verán el rostro de Dios. Mientras su mano no cesaba de escribir, una voz interna les reveló algo que lo dejó sin aliento. El surgimiento del falso profeta es parte del plan para el cumplimiento de mi voluntad. Las tinieblas tienen su hora, pero la luz refulgirá mucho más brillante. Un estremecimiento recorrió su ser. El plan de Dios abarcaba incluso la traición y el abuso del poder. La revelación final llegó como un torrente poderoso, trayendo consigo una claridad inquietante. El tiempo de la cosecha se acerca, muchos serán llamados, incluso de las sombras del engaño. Mi pueblo, el cual es llamado por mi nombre, se levantará y clamará, y aquellos que confían en mi gracia conocerán la victoria. La voz resonó con fuerza, llenándolo de una esperanza renovada que afianzaba su propósito. Con esto, Juan cerró los ojos, contemplando las visiones de una creación restaurada, una ciudad donde la gloria de Dios disiparía toda oscuridad. ¿Qué más has de revelar, Señor?, imploró, sintiendo que el misterio del falso profeta era apenas la antesala de algo aún más grande. ¿Y cómo estará el mundo cuando se inicie el conflicto final? Así terminó su jornada de escritura, consciente de que la historia apenas comenzaba a desenredarse en la cuerda del tiempo. Lo que vendría era una danza entre el bien y el mal que culminaría en la gloriosa revelación de su rey. Porque la sombra del falso profeta, aunque poderosa, no podría jamás eclipsar el resplandor del Cordero de Dios. Juan sintió que el aire en la celda se volvía denso, como si la atmósfera misma contuviera la revelación inminente que estaba a punto de serle desvelada. Se sintió también como un
Entrelazado con el propósito de Dios, su corazón latía al unísono con la voz omnipotente que resonaba en su ser. «El tiempo de la revelación se acerca», murmuró, mientras la pluma tocaba nuevamente el pergamino. De pronto, una visión extraordinaria se materializó ante sus ojos, un gran templo de brillantes piedras preciosas, resplandeciendo con una luz que era a la vez seductora y aterradora. «¿Qué es este lugar, Señor?», preguntó Juan con ansiedad. Y la voz le respondió: «Esto es el hogar de la abominación, el trono del falso profeta. Desde aquí, él seducirá a muchos con promesas vacías y poder ilusorio». La imagen se tornó oscura, el templo parecía desmoronarse al buscar su esplendor. Pero he aquí, la voz continuó, en el corazón de este engaño, él es quien se mantiene firme, su luz nunca se apaga. Juan se sintió inspirado y comenzó a escribir con fervor. «Y muchos irán tras sus caminos y los seguirán. Dirán, he aquí, el Salvador ha llegado, y serán atrapados por el brillo de su oratoria». El peso de cada palabra apretaba su pecho mientras continuaba revelando lo que estaba destinado a ser. Porque este falso profeta hablará en términos de paz, pero en su corazón morará la destrucción. Su canto será una melodía encantadora, pero al final su canto conducirá a las almas a la perdición. «¿Cómo estarán mis discípulos en esos días?», intercedió Juan, sintiendo el ardor de su responsabilidad. La voz de Dios, llena de compasión y autoridad, le dio respuesta. «Ellos necesitarán discernimiento, porque el engaño será sutil como la niebla en la mañana. Tienen que recordar mis enseñanzas, porque de esta manera la oscuridad no prevalecerá sobre ellos». Cada revelación llevaba un propósito claro. En medio de la desesperación y el engaño abundante, el Señor prometía dejar a su pueblo con una espada filosa en la mano. La palabra es su única defensa. Armaos con la verdad, porque en tiempos de confusión será su esperanza. Esta exhortación resonó profundamente en el corazón de Juan, alimentando su fervor por transmitir este mensaje vital. Con cada momento que pasaba, la visión se expandía. Vio a las naciones buscando desesperadamente consuelo en falsedades, los corazones de la gente anhelando respuestas. «Y aquellos que no mantengan su fe en mí se verán atrapados por un profundo abismo», continuó la voz. «Pero un remanente se levantará, fiel y determinado, proclamando mi nombre, aun cuando su fe sea puesta a prueba». Juan sintió que la tensión espiritual crecía en el aire. En el horizonte de su visión, el cielo se tornó de un rojo ardiente. «Se acerca el día del juicio», declaró la voz divina con gran solemnidad. «Los cielos y la tierra temblarán ante mi gloria, y aquellos que han seguido al falso profeta verán el vacío de sus promesas». Mientras las visiones se desvanecían lentamente, le llegó un mensaje que le llenó de temor y al mismo tiempo esperanza. «El conflicto final trae consigo la revelación de mi gloria. Mis siervos serán sellados y cada lágrima será enjugada». Este resplandor de esperanza encendió la chispa en el corazón de Juan. «¿Por qué, Señor?», preguntó él angustiado. «¿Por qué debe permitirse el advenimiento del engaño?». La respuesta fue clara y poderosa. «Para purificar a mi pueblo. A través de la prueba, la fe será fortalecida. Escucharás un clamor en medio de la batalla. El Rey viene». Es un proceso que llevan consigo la redención y la salvación. Con cada palabra que Juan escribía, el peso del plan divino se hacía más evidente. Ya no era solo un escribano, sino un portador de esperanza en un tiempo de tribulación. Las revelaciones se amontonaban mientras una sensación profunda de adoración lo invadía. Al cerrar la jornada de escritura, su alma resonaba con una certeza inquebrantable. En el rostro del temor y la traición, la luz de Dios continuaría brillando en su pueblo. «¿Y cuál será el destino final, Señor?», preguntó con la expectativa palpitante en su interior. La voz le respondió: «He aquí, yo vengo pronto. Y con mi venida viene la restauración. Mi plan será revelado en su plenitud».
Juan sintió un estremecimiento de reverencia, sabiendo que había mucho más por venir. Lo que se aproximaba no era solo un juicio, sino la gloriosa liberación de aquellos que habían permanecido fieles. Así, con un nuevo entendimiento del tiempo que se avecinaba, se preguntó en silencio: ¿qué más has de revelar, Señor? Mientras el latido de la eternidad comenzaba a resonar en los confines de su corazón. Mientras la noche se cernía sobre la celda, Juan continuó en su estado de contemplación, la pluma suspendida en el aire como si al borde de revelar más verdades. El peso de la palabra divina lo impregnaba. Cada revelación lo acercaba más a la comprensión del gran misterio que se desplegaba ante él. ¿Qué es lo que será de los pueblos, Señor?, preguntó con voz temblorosa, sintiendo en su espíritu la opresión de la incertidumbre. En respuesta a su angustia, una luz comenzó a brillar nuevamente en el recinto, y con ella la voz de Dios resonó con majestad. Escucha, Juan, la historia del falso profeta no ha terminado. En sus garras caerán muchas almas. La visión se tornó vívida una vez más. Vio al falso profeta emergiendo entre las multitudes, vestido de una túnica resplandeciente, entrelazando las verdades del cielo con las mentiras de la tierra. Con astucia atraerá a los incautos, proclamó la voz. Los seducirá con palabras de amor y paz, como si de mí vinieran. ¿Por qué los hombres no lo discernirán?, preguntó Juan angustiado, sabiendo que la mucha luz del engaño podía desviar los corazones del pueblo. Porque, continuó la voz, los corazones estarán endurecidos, y aquellos que buscan lo que sus oídos desean, rechazarán la verdad que les he dado. La luz que brilla en la oscuridad no será vista por quienes prefieren la sombra. Juan observó cómo el falso profeta formaba alianzas con reyes y líderes de la tierra, prometiéndoles poder y riqueza a cambio de sus corazones. Las naciones se postrarán ante él, dijo Juan, sintiendo la gravedad de la verdad aterradora. Y los que te siguieron, Señor, ¿dónde hallarán refugio en este día de oscuridad? Un remanente surgirá, afirmó la voz con firmeza. Ese remanente será conocido por su amor y su fe. Aquellos que se aferran a mis promesas no serán movidos. Los ángeles del cielo los guardarán. Ellos clamarán a mí y serán como luz en la sombra. Muchos escarmentarán, pero otros sobrevivirán al fuego. La visión se tornó intensa, y Juan vio a su alrededor el torrente del caos. Familias y comunidades atrapadas en la confusión y el engaño. ¿Cuándo será este tiempo, Señor? Juan se sintió consumido por la urgencia. ¿Qué señales precederán la venida de tu gloria? Escucharás rumores de guerra y rumores de paz, pero el corazón del hombre lo buscará todo en su propia percepción, dijo la voz, resonando con una advertencia que atravesaba cada fibra de su ser. Las señales de los cielos darán aviso y el retumbar de la tierra será inminente. El tiempo será corto para aquel que no esté despierto. Con cada palabra que el Señor le compartía, Juan se vio a sí mismo escribiendo con una ferviente determinación, que sus mensajes serían antorchas en la oscuridad que se acercaba. Y cuando esto ocurra, dirán, «He aquí la salvación». Y otros dirán, «No somos dignos de salvación». ¿Qué le sucederá a aquellos que permanecen firmes?, preguntó Juan, sintiendo la angustia del futuro incierto. Ellos heredarán la tierra, y vengaré su sangre. Con el regreso de mi hijo, restauraré lo que ha sido robado, respondió la voz, llenando a Juan de expectativa. Así, justo cuando su corazón comenzaba a anhelar más, la voz le habló una vez más. Ahora escucha, Juan, la culminación no es solo un juicio, sino un nuevo pacto que se establecerá. La gloria de lo que está por venir superará todo lo que ha sido y será, porque en el día de la restauración será revelado el nombre que es sobre todo nombre. El aliento se atascó en la garganta de Juan, y una profunda reverencia lo invadió. Él comprendía que lo que estaba a punto de ser revelado iba más allá de su propia capacidad de entendimiento.
En ese instante, un eco de verdad resonó en su corazón. «Ven, Señor Jesús». Así concluyó su visión, dejando un eco de esperanza en sus pensamientos. El velo de lo que debía venir aún no se había levantado por completo. «¿Qué más, Señor? ¿Qué más hay en tu divino plan?», se preguntó, mientras el latido de la eternidad palpitaba con fuerza en su interior, sintiendo que aún había mucho más por descubrir en la magnífica revelación de Dios. Mientras la luz en el recinto comenzaba a desvanecerse, Juan sintió que el aire se cargaba de un profundo misterio. Las preguntas que resguardaba en su corazón buscaban respuestas. Y la voz divina, suave pero poderosa, se hizo presente una vez más. ¿Ves más, Juan? Levanta tus ojos y mira los acontecimientos en la tierra. En un instante, la celda se transformó, y en su lugar, una vasta visión de la tierra se desplegó ante él. Juan presenció ciudades rebosantes de vida, pero en su mirar, inquietantes sombras de ansiedad y desesperación serpenteaban entre las multitudes. Y aún así, resonó la voz, los hombres se olvidan de mí y vuelven sus corazones a ídolos de su propia creación. A medida que observaba, su corazón se apretó al ver al falso profeta desplegar su poder. En medio de un estruendo de júbilo, él levantaba su voz, prometiendo la paz que solo el verdadero Dios podría ofrecer. «¿Qué engaño es este?», murmuró Juan con dolor. «¿Cómo es que la gente, con la razón oscurecida, se apresura a seguir? Porque el corazón humano es como un profundo abismo», respondió la voz. «Y aquellos que han preferido la oscuridad sobre la luz permanecerán ciegos al engaño». Juan sintió el eco de las palabras de su maestro resonar en su mente. La luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Desde su lugar de cautiverio, la angustia lo invadió al ver el escenario de corrupción que se desarrollaba. Las familias se dividían, los hermanos se volvían enemigos, y las naciones se enfrentaban. El falso profeta, hijo de la abominación, extendía sus alas de mentira y manipulación sobre las almas sedientas de verdad. «Ah, Señor, ¿cuál será el efecto de su tiranía?», preguntó Juan, sintiendo la poderosa presión ante la tragedia inminente. La voz le contestó con solemnidad: «Un gran remanente permanecerá firme, así como en tiempos pasados se preservó a Noé y a Lot. Aquellos que clamen sinceramente a mí, yo los escucharé y los guardaré en el día de tribulación. Aún en medio del fuego serán refinados, y su fe brillará como oro puro». El sentido del inminente esplendor de Dios se intensificó, y una oleada de esperanza invadió su ser. Sin embargo, la visión tomó un giro sombrío cuando vio a hombres y mujeres gritar en angustia: «¡Señor, sálvanos!». Y el eco fue en vano. La advertencia resonó en su corazón: «Cada uno cosechará lo que ha sembrado». Y así la imagen cambió. Juan vio los cielos abrirse y un resplandor glorioso que descendía. «¿Qué es esto, Dios mío?», preguntó azorado. «¿Es tu venida?». «Esto es solo un atisbo de mi gloria que está por venir», replicó la voz. «Pero antes, los hombres deben ser llevados al valle de decisión. Crucial es que sepan que el tiempo de gracia no será eterno. Así como el arca fue cerrada, llegará el día en que el cerco de mi misericordia se cerrará también sobre los desobedientes». «Señor, ya no puedo contenerme», exclamó Juan, su pluma volando sobre el papiro. «Que tus palabras sean proclamadas. ¿Qué más es necesario que nuestros corazones escuchen? Escucha y escribe. Una batalla se aproxima, y las regiones celestiales se preparan para un nuevo amanecer. Remanente será fortalecido por la fe, y su clamor llegará a mis oídos. Es en esa entrega que conocerán verdaderamente quién soy». Mientras esas palabras flotaban en el aire, una profunda sensación de anticipación envolvió a Juan. «¿Y el falso profeta, Señor, qué fin le espera?». «Su tiempo se acortará, y en el abismo será lanzado, porque he prometido que mi pueblo será libertado, y en el día de la consumación tendrán la victoria. El nuevo pacto será establecido en mi sangre. He aquí, la respuesta que has anhelado está en la revelación de mi nombre». Juan sintió que la energía de la verdad impregnaba cada parte de su ser.
De la manera que tú dijiste, así será, mi Señor, venga tu reino. De esta manera, la visión se desvaneció, dejándolo con un fervor que aún no se podía calmar. Mientras se sumergía en oración, pensó, ¿qué significa esto para los pueblos y cuál será nuestro papel en la historia que ha sido trazada? La espera por las profundidades del propósito divino le llenó de asombro y expectativa. La revelación de tu verdad no ha terminado, Señor. ¿Qué más vendrá en tu soberano plan? La oscuridad densa se fue disipando lentamente, dejando a Juan en un estado de profunda reflexión. La luz que había visto en la visión lo revolvía por dentro, y comenzaron a brotar en su corazón nuevas preguntas. La voz de Dios resonó de nuevo en su espíritu, invadiéndolo con una urgencia que apenas podía contener. Juan, presta atención a lo que estoy a punto de revelarte. El falso profeta no solo es un ente de engaño, sino un instrumento en mis manos para cumplir con mi propósito soberano. La visión regresó y ante sus ojos aparecieron paisajes de intensa confusión, donde ejércitos de oscuridad se alzaban frente a un pueblo aterrado, dividido entre el temor y la fe. La multitud se arrodillaba ante el falso profeta, que con palabras seductoras prometía soluciones y salvación, atrayendo a las multitudes con promesas vacías. «Vengan a mí, yo les daré paz», clamaba él, mientras la voz de Dios retumbaba en el corazón de Juan. «En verdad, Señor, ¿cómo pueden ser tan ciegos?», preguntó Juan, desesperado por entender la naturaleza humana. ¿Cómo pueden seguir a uno que solo les ofrece sombras? Las sombras son placenteras para los que se niegan a ver la luz. El hombre, en su rebelión, se aferra a lo que parece cómodo y conocido, pero he suscitado un pueblo que llevará la antorcha de la verdad incluso en medio de la oscuridad más densa. Juan sintió un ardor en su pecho. Entonces, Señor, ¿qué haremos nosotros en este tiempo de tribulación? «Yo he dado a mi pueblo la armadura de la fe», respondió la voz, «y los he llamado a ser sal y luz en medio de esta generación. En su quebranto yo me glorificaré. Los que permanecerán firmes no serán derrotados. Su resistencia será el testimonio vivo de mi presencia en el mundo». A medida que observaba, Juan notó un destello de luz que surgía entre las sombras. Un pequeño grupo de fieles levantaban sus manos, clamando con fervor a Dios. Aún en la angustia, su fe brillaba poderosamente, como estrellas en una extensión oscura del cielo. «Señor, ¿esto es el remanente del cual hablaste?» «Así es», afirmó la voz. «Ellos son el eco de mis promesas, perdurando en su anhelo de justicia y verdad». Pero en medio de su resistencia, una elección ardiente se hará eco en el cielo y la tierra, y la balanza de la justicia se alineará. En este punto, un escalofrío recorrió la espalda de Juan y sintió la gravedad de lo que se acercaba. ¿Habrá un desenlace? ¿Una consagración final? Un día vendrá en el que el falso profeta caerá y su influencia será como un polvo al viento. Mi pueblo será reunido bajo el estandarte de mi gloria. Escucha, con su caída se desatará un nuevo amanecer, pues verán que la salvación viene de Sión. La visión se oscureció momentáneamente, y Juan sintió que la pesadez del cielo se deslizaba por su ser. La voz continuó: «Hay un remanente que llorará por la verdad, y esos serán los que labraré para la lucha que se avecina. Porque pronto, en el clamor de su voz, sabrán que he estado en medio de ellos». Juan posó su mirada hacia la tierra, su corazón latiendo con velocidad. Las tramas de las decisiones humanas serían expuestas ante el consejo divino. Había un desafío, una batalla, y Juan estaba siendo llamado a ser testigo y mensajero de la revelación de esta historia de redención. ¿Y su clamor será suficiente?, preguntó Juan, preocupándose por la fuerza de esos fieles. Así es, cada lágrima, cada grito será contado y guardado. Mi oído está atento a sus súplicas, y en su invocación yo me revelaré. Al final me conocerán como el Dios que redime, el Rey que liberta.
Cuando la visión comenzó a desvanecerse lentamente, la voz dejó caer una frase en sus pensamientos que resonaría eternamente. Las puertas del abismo se abrirán y se cerrarán, pero la luz de mi verdad jamás será extinguida. ¿Estás listo para ser mi instrumento, Juan, en la revelación de lo que vendrá? Mientras la voz se retiraba y la oscuridad volvía a envolverlo, el espíritu de Juan se llenó de una renovada determinación. Sí, Señor, estoy dispuesto a proclamar tu verdad sin importar el precio. Las puertas del futuro estaban aún cerradas, pero la palabra de Dios aseguraba que cada misterio sería revelado en su tiempo divino. La historia aún estaba por escribirse, y el testimonio del Hijo de Dios brillaría al final de este oscuro sendero. ¿Y su clamor será suficiente?, preguntó Juan, preocupándose por la fuerza de esos fieles. Así es, cada lágrima, cada grito será contado y guardado. Mi oído está atento a sus súplicas, y en su invocación yo me revelaré. Al final me conocerán como el Dios que redime, el Rey que liberta. Cuando la visión comenzó a desvanecerse lentamente, la voz dejó caer una frase en sus pensamientos que resonaría eternamente. Las puertas del abismo se abrirán y se cerrarán, pero la luz de mi verdad jamás será extinguida. ¿Estás listo para ser mi instrumento, Juan, en la revelación de lo que vendrá? Mientras la voz se retiraba y la oscuridad volvía a envolverlo, el espíritu de Juan se llenó de una renovada determinación. Sí, Señor, estoy dispuesto a proclamar tu verdad sin importar el precio. Las puertas del futuro estaban aún cerradas, pero la palabra de Dios aseguraba que cada misterio sería revelado en su tiempo divino. La historia aún estaba por escribirse, y el testimonio del Hijo de Dios brillaría al final de este oscuro sendero. Mientras la noche avanzaba y el silencio llenaba la celda de Juan, una nueva ola de revelación comenzó a inundar su espíritu. La voz del Altísimo resonó en su corazón como un torrente de agua viva. Juan, escucha con atención, el tiempo de la manifestación de la verdad se aproxima, y el falso profeta será el sello de la última apostasía. Con una urgencia renovada, Juan comenzó a escribir de inmediato, como si las palabras urgieran a salir de su alma atormentada. Vio ante sí un paisaje sombrío, donde los hombres se daban la mano con el engaño, donde la verdad era considerada como un eco distante, ahogada por la seducción de la mentira. El falso profeta, escribió con convicción, vestido de luz, conducirá a las multitudes hacia un camino estrecho que parece ancho. Muchos le seguirán, creyendo que hallarán paz en sus mentiras. La visión se expandió mientras un tremor de ansiedad lo bañaba. En el horizonte de su mente vislumbró el estandarte del falso profeta levantándose con poder, su voz sonando como un trueno en torno a las naciones, prometiendo un reino de utopía a costa de la fe y la verdad. ¿Quién podrá resistir su encantamiento?, se preguntó Juan, un nudo en la garganta. ¿Acaso los fieles se perderán en su laberinto de promesas vacías? Juan, la voz de Dios lo interrumpió con calma autoritaria. No te temas. Habrá una voz que clama en el desierto, un remanente que no se rendirá ante sus seducciones. Ellos recordarán mis palabras. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Así, sintiendo una chispa de esperanza, sus ojos se elevaron nuevamente hacia la visión. Vio a un grupo de seguidores del falso profeta caer bajo un hechizo de fervor, mientras otros, resistiendo en oración fervorosa, levantaban la mirada hacia la luz de la verdad. Estos son los fieles, mis elegidos, reflexionó Juan, dándose cuenta de su propia misión en este intrincado laberinto. Mientras su pluma continuaba suscitando imágenes vívidas en el papiro, la tensión aumentaba. Vio las terribles consecuencias de seguir al falso profeta, personas perdidas ante un abismo oscuro, cada uno atrapado en su propia decepción. «Y habrá tanto llanto en aquellos días», murmuró Juan con el corazón pesado, «pero se escuchará un eco de esperanza, un clamor que resonará en los cielos.
Anota esto, le instó la voz. Los que clamen a mí con sinceridad y fe verán la salvación, porque en medio de la desesperanza, los corazones auténticos hallarán en mí el refugio que anhelan, un refugio eterno. Juan sintió una oleada de aliento en su interior mientras transcribía cada palabra, sabiendo que cada línea era un rayo de luz en medio de la oscuridad. Pronto se le mostró el desenlace del falso profeta, un juicio derramado como un torrente, donde el cielo se abriría para reclamar sus deudas. Porque el engaño no prevalecerá, resonó la voz poderosa. Aquellos que han aspirado a la duda elegirán el camino de la perdición. Pero mírame, hijo, la historia no se detiene aquí. ¿Qué significa eso, Señor?, preguntó Juan perplejo, sintiendo su corazón repleto de preguntas. ¿Hay más en tu plan que podamos aún vislumbrar? La luz en su celda se irguió con mayor fuerza, y una visión de gloria deslumbrante se desplegó ante él, viendo la nueva Jerusalén. Un lugar donde no había lágrimas ni dolor, donde cada alma fiel vivía en unidad y paz. «Este es el destino de mi pueblo», reveló la voz, «y en estos tiempos oscuros la luz brillará más intensamente». Juan sintió un profundo consuelo fluir a través de su ser. «Entonces habrá una restauración, Señor. Las sombras del falso profeta no prevalecerán». La certeza de que había un propósito divino resonaba en su corazón. «Así es», replicó la voz con calidez. «Y recuerda, cada promesa hecha será cumplida. Las huellas del engaño serán reemplazadas por el sendero de la verdad, y los que se mantengan firmes verán mi gloria en el fin de los tiempos». La revelación lo envolvió en una atmósfera de adoración profunda. Cada palabra escrita se convertía en testimonio de la fidelidad divina. Juan, llenándose de emoción, se preparó para profundizar en las profundidades del misterio que aún aguardaba. Cuando los cielos se abran y tu verdad sea revelada, ¿qué testimonio vivirán esos que han resistido en medio de la tribulación? Y la voz respondió en un susurro lleno de poderoso entendimiento. Ellos serán proclamados como triunfadores, con corazones que han sido templados en la fe. Y a medida que el cielo declare su gloria, el mundo conocerá a su Rey, quien ha prometido volver y restaurar todo lo que se ha perdido. Así, a la distancia, en la nube de testigos que se disponían a celebrar la llegada del Rey, cada alma clamaba con esperanza: «¡Él viene! ¡Él viene!». Al escuchar estas palabras, el corazón de Juan estalló de alegría, y su pluma corrió ipso facto sobre el papiro, pues estaba claro que el plan soberano de Dios se desenvolvía majestuosamente hacia su consumación. «¿No ves, Juan?», la voz finalizó, su eco resonando en la celda. «Cada acontecimiento es parte de un vasto y glorioso despliegue de mi voluntad. Aún el falso profeta juega parte en mi soberanía, para que al final las almas vean la verdad y se vuelvan a mí, el único camino verdadero». Juan se sintió abrumado por la grandeza del propósito divino, y sabía que su mensaje era inminente. La historia no solo se seguiría escribiendo, había mucho más en el horizonte que aguardaba ser revelado. «¿No ves, Juan?», la voz finalizó, su eco resonando en la celda. «Cada acontecimiento es parte de un vasto y glorioso despliegue de mi voluntad. Aún el falso profeta juega parte en mi soberanía, para que al final las almas vean la verdad y se vuelvan a mí, el único camino verdadero». Juan se sintió abrumado por la grandeza del propósito divino, y sabía que su mensaje era inminente. La historia no solo se seguiría escribiendo, había mucho más en el horizonte que aguardaba ser revelado.